En esta mañana, más que una prédica, es un compartir, es un estudio. Quiero darles continuidad a unas palabras que Gloria, la pastora Gloria, había compartido en las últimas semanas sobre los sentidos, cómo controlar nuestros 5 sentidos y cómo dejar que el Espíritu sea el que domine en nuestra vida. Esta prédica o este compartir, pienso que va a ser más que unas herramientas para que adiestremos nuestros sentidos. Aleluya. Antes de que Adán cayera, su espíritu era quien gobernaba. Y cuando Dios pone a Adán en el Edén, le dice, tú señorearás sobre todo. En Génesis 1:26 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen lo creó, varón y hembra lo creó. Dios crea al hombre para que señoree en la tierra. Le entrega su espíritu, porque dice que lo creó a semejanza de él. Le entrega el espíritu, y este espíritu era el que gobernaba sobre la tierra. Le había entregado los 5 sentidos para ayudar a administrar y señorear en la tierra. Pero al instante que el hombre cae, entonces se invierte y el espíritu pierde el dominio y los 5 sentidos empiezan a tomar control. Ya entonces no es el espíritu el que está señoreando, sino son los 5 sentidos. Los sentidos fueron dados para interactuar con el mundo y no fue para definir la realidad. Estaba hecho para ayudar al hombre a actuar según su espíritu. Y el enemigo quiso robar eso invirtiendo ese proceso. Eran meramente unas herramientas bajo la autoridad del Espíritu que estaba conectada con Dios. Porque cuando Dios crea al hombre, en imagen y semejanza lo crea, sopló sobre él su aliento de vida, que no es otra cosa que su espíritu, para que ejerciera un dominio completo. Pero entonces viene la caída en el jardín y el orden se invierte. Y desde ese momento los sentidos toman control y el ser humano empieza a vivir de afuera hacia adentro, siendo gobernado por los sentidos, la vista, el oír, el oler, el gustar y el sentir. Y solamente confiando en que lo que ve y siente es lo que es la realidad. Pero hoy quiero enseñar unas cosas muy importantes, porque el cristiano, y se sienta en una palabra, el cristiano tiene que caminar por fe y no por sentidos. La palabra dice camina por fe y no por vista, pero la realidad es que tienes que decir, yo voy a caminar en el Espíritu y no voy a dejar que mis sentidos guíen lo que voy a hacer. Cuando nacimos de nuevo, cuando venimos a los caminos del Señor, ese orden que había sido invertido en el jardín por la caída, vuelve a restaurarse. Entonces, el Espíritu de Dios vuelve a estar sobre nosotros y el dominio que Adán tenía antes de la caída es devuelto. Por eso dice en la primera foto, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, que era lo que había ocurrido cuando cayó. Se había invertido el orden y el Señor dice, no, voy a restaurar ese orden, voy a dejar que el Espíritu
sea el que domine sobre el alma y sobre el cuerpo. Y dice, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva, y todo esto viene de Dios. Es confirmando que Dios es el que decide y es el que toma control en ese momento. El orden correcto y establecido de Dios es que sea el espíritu primero, el alma y después el cuerpo sujetada al espíritu. Porque en el cuerpo es que se encuentran los 5 sentidos. Ese es el diseño original de Dios. Porque desde la creación, Él lo que hizo fue soplar de su espíritu para que el hombre dominara en la tierra, como dice en Génesis 1:26. Pero entonces hago la pregunta. Si está hecho para dominar el espíritu sobre nuestro sentido, ¿por qué la mayoría de los creyentes siguen viviendo como Adán antes de la caída? Están pendientes de lo que está en el ambiente de los sentidos y no se dejan guiar por su espíritu. Invertimos lo que dice 2 de Corintios, porque la palabra dice que caminamos por fe y no por vista, pero entonces el creyente, aunque usted no lo crea, tiende a invertir y dice, voy a caminar por vista y no por fe. Y no puede ser así, porque si usted hace eso, está en desobediencia de la palabra y eso va a acarrear maldición. Va a acarrear maldición. Si usted empieza a caminar por lo que los 5 sentidos le dicen, no se está dejando llevar por el Espíritu. La semana pasada, voy a ser breve, la semana pasada me pasó algo. Para los que estuvieron aquí el martes y el viernes, escucharon lo que nos ocurrió a Gloria y a mí. Estábamos corriendo bicicleta y yo les voy a decir una cosa, me di la matá de la vida en la bicicleta, pero una matá. Me tropecé con el escalón del encintado. Yo estaba, por proteger a mi amada, estoy corriendo bicicleta, estoy mirando para atrás y le digo, Gloria, ten mucho cuidado porque aquí hay un escalón en el ¡pa! Y me caigo. Y les voy a decir una cosa, en esa fracción de segundo, yo pensé, Señor, por favor, cuídame que no se me rompa un hueso. Porque la matada que me di, la caída que me di, fue apoteósica. Entonces, cuando estoy cayendo, Dios es bueno. En medio de todo eso, mis 2 codos se encuentran y yo caigo de costado, pero el codo se me entierra en las costillas y me saca el aire. Y yo no podía ni respirar. Entonces, Gloria, me dice ella, yo de momento me fui a reír y después cuando te vi, me asusté tanto que empecé a gritar. Pero, para la gloria de Dios, pues me levanté, me pude levantar, me monté en la bicicleta y seguí corriendo. Pero les voy a decir una cosa, esa noche, el dolor en la costilla era interesante por no decir otra cosa. Sin embargo, sí, los sentidos. Sin embargo, en un momento dado digo, yo no voy a tomarme una medicina. Yo voy a caminar en fe que estoy sano. Voy a caminar en fe que estoy sano. Y les digo que no fue fácil, porque no es fácil. Cuando vienen las pruebas, nosotros queremos accionar por lo que está en nuestro alrededor, en nuestro ambiente, y no le queremos dar prioridad al Espíritu que está en nosotros, que realmente es el que debe tener control de todo. Pero para la gloria de Dios, ¿por qué lo digo? Porque cada uno de nosotros reacciona de una forma. Yo en ese momento dije, Espíritu Santo, tú me vas a sanar. Y aquí estoy. Pero les digo que yo nunca había sufrido un accidente, para la gloria de Dios, nunca me había pasado. Y sé que el Señor me sanó. Aleluya.
Porque una cosa es tener el dominio legalmente y otra cosa es la práctica de ese dominio. Porque cuando vienen las pruebas, ¿qué toma control en tu vida? ¿El espíritu o tu sentido? Así que tenemos que estar conscientes que el espíritu ha sido recreado, pero si nunca se ha desarrollado para afirmar el dominio de Dios sobre una mente gobernada por los sentidos, entonces, aunque seamos nacidos de nuevo en el interior, estaremos viviendo en el viejo hombre en el exterior, porque nuestras acciones serán movidas una vez más por lo que olemos, vemos, sentimos, tocamos, y no por lo que es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Porque ese es el que nos cuida. El Espíritu de Dios es el que nos cuida. En esta mañana les voy a compartir con ustedes 5 hábitos para restaurar ese orden en nuestras vidas. Esos 5 hábitos llevarán a nuestro espíritu de un estado que no está desarrollado a uno que esté listo para dominar, y no importa lo que los 5 sentidos digan, estará en control. Tenemos que entender que el problema es algo sencillo, se llama dominio sensorial. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nuestro medio ambiente sea el que dicte lo que hacemos a través de los 5 sentidos, de nuestra vista, de nuestro oír, de nuestro oler, de nuestro gustar y de nuestro tocar, sentir. Esa es la única fuente de información que teníamos antes de venir a Cristo. Por eso la importancia de que cuando entregamos nuestra vida al Señor, Él nos hace nuevo. Cuando dice la palabra que somos una nueva criatura en 2 de Corintios 5:17, lo que está diciendo es, ya no vas a vivir por los sentidos, vas a vivir por el Espíritu. Y te lo doy yo. Dice, y todo esto viene de Dios. Aleluya. Pero una vez nos convertimos, ese conocimiento basado en los sentidos está continuamente en guerra en nuestra mente. Joyce Meyer escribe un libro completo de eso. Se llama La batalla de la mente. Miren, son creo que 14 o 15 capítulos de lo mismo. Cómo lo que está en nuestro ambiente se mete aquí y quiere controlar lo que hacemos. Cuando volvemos a lo mismo, fundamentalmente es importante reconocer que tiene que ser el Espíritu el que rige nuestras vidas. Estos 5 hábitos están diseñados para cambiar ese orden. Número 1, vamos a renovar. ¿Qué quiere decir renovar? Vamos a hacer algo nuevo, vamos a cambiar, vamos a hacer algo diferente. Vamos a renovar nuestra mente ¿con qué? Con la palabra. Vamos a hacer nuestra vida diferente con la palabra hasta que la palabra que conocemos hable con más fuerza que el conocimiento basado en los sentidos. Tenemos que renovar nuestra mente continuamente con la palabra. Romanos 12:2, podemos regresar a ProPresenter. Romanos 12:2 dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Apareció? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo traducimos a lengua actual, lo que quiere decir renovar tu mente, renovar tus conocimientos. La mente tiene que ser renovada continuamente con la palabra de Dios. Por eso ese primer hábito es el fundamento del cambio.
Tienes que renovar tu mente continuamente con la palabra, hasta que el conocimiento sea revelado y se convierta en la voz dominante en tu vida, no los sentidos. La mente tiene que ser renovada, pero entonces, ¿dónde está el tranque? Porque si la mente está renovada y seguimos caminando por los sentidos, encuentra una batalla en la mente. El tranque está aquí. Tenemos que renovar nuestra mente. We have to let go. La palabra dice, be still, estad quietos. Estad quietos. Quítate todo lo que te aparta de Dios. Estad quietos y saber que yo soy Jehová. La mente reacciona debido a los años que lleva siendo controlada por los sentidos, porque algunos de nosotros tenemos un poco más de tiempo en la palabra, otros tenemos menos, pero la humanidad por sí lleva siendo cientos y miles de años manejada por los sentidos. Y mientras, Dios le bendiga, y mientras la mente no sea renovada, seguirá funcionando como un siervo de los sentidos. Dejará que los sentidos sean quien dominen nuestra acción. No se trata de que neguemos lo que dicen los sentidos. Se trata de que sepamos cuál es el orden correcto en nuestra vida. Espíritu, alma y última, sentidos y cuerpo. Si entendemos ese orden, entonces no es que olvidemos lo que son los sentidos, porque los sentidos están para ayudarnos, pero no para controlarnos. En lugar de los sentidos dominar, se encuentran con un espíritu y una mente que ya conocen la respuesta. En Romanos 8:24 dice algo muy interesante que yo no lo había visto de esa forma. Una esperanza que se ve no es esperanza, porque la esperanza es algo que tú no has visto. Y la palabra dice en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que no hemos visto. Así que si usted va a caminar por vista y no por fe, pues entonces no está siguiendo lo que dice la palabra. Es importante entender que si usted está pendiente a la esperanza y dice, la estoy viendo, pues usted no está creyendo en lo que va a pasar, está creyendo en lo que está viendo. En Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar. No puedes moverte, estás sobre la roca. No tengas duda, si estás sobre la roca, no importa los vientos, no importa la tormenta, no importa las aguas. Si estás sobre la roca, que es Cristo Jesús, estarás protegido. Sin fluctuar nuestra profesión, que no es otra cosa que nuestro desempeño o nuestra confesión. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel y Él prometió. Y si Él prometió, Él cumplirá. ¿Qué mejor ejemplo que Abraham? Abraham creyó, dice la palabra en Romanos, que creyó en esperanza contra esperanza. Porque teniendo un cuerpo casi muerto, tenía 100 años casi, y la esposa estaba siguiéndole los pasos. Sin embargo, Dios le hizo una promesa y le dijo, te daré una descendencia más grande que la arena del mar. Y él le creyó a Jehová en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Le creyó por encima de lo que sentía su cuerpo, de lo que veía a su alrededor, porque él se veía como un anciano y veía a su esposa como una anciana, pero él creyó por encima de eso porque su espíritu estaba conectado al Creador. Ese es el nivel de confianza
y certeza con la que tenemos que caminar. Sabiendo que si Él prometió, Él cumplirá. Pregunta. ¿Quiere decir que si no veo la respuesta hoy, pues no va a ser? No. La respuesta es en el tiempo de Dios. La palabra dice que Él responderá a nuestro clamor si nosotros estamos en Él y si es algo por lo cual Él entiende que nos conviene. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu. Cada vez que usted toma una decisión, cada vez que vaya a tomar una decisión, pregunte al Espíritu Santo. No le pregunte a los sentidos, porque los sentidos lo querrán llevar a suplir la necesidad de los sentidos. Pero si usted se deja llevar por el Espíritu, Dios hará que se cumpla la promesa y dice la palabra que te irá bien. No se trata de leer, ese nivel de confianza tiene que ser algo guiado por el Señor. Tienes que decir, voy a meditar en la palabra, ¿cómo? De día y de noche. Como se le dijo a Josué, medita en esta palabra de día y de noche. Continuamente, renueva tu mente continuamente en la palabra. Porque ella será medicina a tu cuerpo, será nutrición, dice la palabra en Proverbios, y te irá todo bien si dejas que la palabra te nutra. No se trata de leer la palabra por cumplir. No es porque tengas que leer 3 versículos hoy y decir, pues hoy me toca leer Génesis 2. No. Cuando dice que tienes que renovar tu mente con la palabra, es que te metas en la palabra y veas qué tiene el Espíritu para ti. Cuando leemos la palabra, tiene que ser con la intención de renovar y fortalecer la mente, de modo que lo que creemos sea más fuerte que lo que sentimos. Se trata de que estés convencido de que tú eres justicia de Dios en Cristo. Tienes que estar convencido que por sus heridas yo estoy sano. Tienes que estar convencido que Él suplirá todas mis necesidades según sus riquezas en gloria. Tienes que estar convencido que tú podrás hacer todo en Cristo que me fortalece. Cuando tú internalizas eso, el Señor te dará la autoridad y renovará tu vida para que seas un guerrero. Dice en Proverbios 3, hijo mío, no olvides de mi ley, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La palabra de Dios es el antídoto para toda situación que ocurre en nuestra vida. Si dejamos que ella renueva nuestra mente, estaremos sentados sobre la roca. Número 2. Ya vimos cómo tenemos que... Perdón, Señor. Tenemos que dejar que nuestra mente sea renovada. Perdón. Tenemos que dejar que nuestra mente sea renovada. La segunda práctica es, una vez nuestra mente está renovada, lo que está en mi mente tiene que salir por mi boca. Tengo que confesar en voz alta todo lo que son las promesas de Dios para mi vida. Yo he visto eso una y otra vez. Usted se para y empieza a confesar las palabras sobre su vida en voz alta y tu espíritu se fortalece. Tu mente coge fuerza y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La mayoría de los creyentes conocemos eso.
Pero ¿cómo lo ponemos en práctica? Sabemos que somos justicia de Dios, sabemos que somos librados del poder de las tinieblas, sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando confesamos en voz alta esta realidad de la redención, estamos estableciendo una línea directa entre papá y yo. El Espíritu Santo lo que hace es conectarnos directamente con nuestro Padre Celestial. Y a través de esta palabra, el corazón y los labios se unen en una confesión para que el Espíritu pueda fluir. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, como dije ahorita, la profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel. Esta confesión es la que toma la palabra y la deposita en tu espíritu para darte vida. Pero seamos juiciosos, porque Proverbios 18 dice que la muerte y la vida está ¿dónde? En el poder de la lengua. ¿Para qué vas a utilizar tu boca? ¿Vas a predicar el evangelio? ¿Vas a soltar bendición? ¿Vas a confesar o vas a declarar las cosas que están pasando? Nos pasa a menudo. Nosotros decimos, yo creo en la palabra, pero es que me está doliendo por dentro. En el momento que tú dices pero, estás anulando lo que es la promesa de Dios. En el momento que declaras que algo está pasando, no estás permitiendo que el Espíritu actúe. Por eso es la importancia de confesar palabra, la palabra. Miren, busque todas las promesas, cientos de promesas en la palabra y confesarlas. Crea un hábito cada mañana antes de hacer cualquier cosa. Voy a hacer y contéstenme con sinceridad. ¿Cuántos de ustedes se lavan los dientes? ¿Verdad que sí? Que yo espero que todos hayan levantado la mano. Miren, una vez usted se lave los dientes, confiese la palabra, declare esa bendición sobre su vida. ¿Por qué? Porque cada día, mientras más lo hagamos, más vamos a creer. Declare que son justicia. Declare que usted ha sido librado del poder de las tinieblas. Declare que mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Declare que Dios suplirá todas sus necesidades. Declare que usted está bajo la sombra del Omnipotente. Declare que Dios es el que lo ayuda, así que usted no tiene que temer. Declare que el ángel de Jehová acampa a su alrededor y lo defenderá. Cada vez que usted declara esa promesa, fortalece su cuerpo y su espíritu. Debemos declarar esas verdades en voz alta diariamente, no como un ritual, no es como el papagayo, no es repitiéndolo, es internalizando lo que significa cada una de esas promesas, una declaración de realidad sobre la cual nuestro espíritu puede afirmarse. Mientras más lo hacemos, con el tiempo, lo que comenzó como una declaración se fortalece y se convierte en una convicción, en una creencia más fuerte que cualquier señal que los sentidos puedan dar. La tercera práctica, vemos que hay que caminar, y esto lo vi, hay que caminar en el Espíritu cuando conforme a la palabra, antes de que los sentidos lo confirmen. Ustedes se acuerdan de nuestro hermano y amigo Rafa. Para mí, Dios hizo un testimonio en Rafa. Él ya no está con nosotros, pero fue un testimonio de verdad. Dios hizo una obra en Rafa para testimonio de todos los tiempos. Rafa era un hombre fuerte, trabajador, y de momento vino el enemigo y quiso robarle la sanidad. Y él quedó postrado en cama, que no se podía levantar.
esa enfermedad se lo quería comer. Y de momento el Espíritu le dice, levántate y camina como si no fuera. Y yo le voy a decir una cosa, después de varios meses de no verlo en la iglesia, cuando lo fuimos a ver y vemos, y lo digo con respeto, lo frágil que él se veía en la cama, y de momento veo que llega a la iglesia con una fuerza y una fortaleza sin bastón, sin andador, sin silla de ruedas, y se para al frente y dice, el Señor me dijo que caminara como si no fuera. Ese testimonio se me quedó grabado porque hace diferencia. Él vivió esa verdad y el Señor cumplió su tiempo en él. Y cuando él parte a la presencia y fue de victoria, porque ese testimonio que él dio quedó marcando muchas personas y muchas familias. Dice Gálatas 5:16, anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Hay una batalla entre lo que son los deseos de la carne manifestados a través de los sentidos y lo que es el Espíritu que está en nuestra mente. Esto define una batalla entre el Espíritu y los sentidos. Al caminar según el Espíritu y la verdad de la palabra, los sentidos perderán su dominio sobre nosotros. Si nosotros nos mantenemos firmes en eso, veremos cómo los sentidos ya no tendrán control de nuestra vida. La mayoría de los creyentes esperan a que los sentidos confirmen algo antes de actuar o antes de celebrar. Les voy a dar ejemplo. Esperan que cese el dolor antes de confesar que están sanos. Pues no, es al revés. Usted tiene que darle gracias a Dios por su sanidad. Aun cuando no la haya visto, pero será manifiesta. Algunos hermanos esperan a que aparezca el dinero antes de confesar que hay provisión. Pues no, el Jehová Jireh hará provisión para todo, porque Él es el dueño del oro y la plata. Y Dios sabe lo que necesitas. Él cuida de los pajaritos, Él cuida de las flores, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Pero tenemos que creer. No podemos dejar que los sentidos nos gobiernen, tenemos que dejar que sea el Espíritu. Otros hermanos esperan a que el miedo pase antes de confesar que son valientes. Y tenemos que caminar, porque Él dice, ya yo vencí al mundo. No temas, la victoria ya está hecha. Los sentidos nunca fueron diseñados para guiar, fueron diseñados para seguir al Espíritu. Y entonces le damos la forma correcta a 2 Corintios 5:7. Caminaremos por fe y no caminaremos por vista. La fe es el lenguaje del Espíritu. La vista y los sentidos son el lenguaje del cuerpo que no ha aprendido a caminar en fe. Pero tenemos que decir, como dice Pablo en Romanos, hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Hecho está. Y tenemos que caminar sabiendo que nuestra fe es la certeza de las cosas que no han pasado todavía. Esta semana, yo les voy a decir algo, cojan esta semana y un área de tu vida que estés pasando por eso, actúa conforme la palabra. Declara la palabra sobre esa situación. Ora como si la respuesta ya estuviera contestada. Actúa como si la palabra fuera confiable. Y sobre todo, esto es lo que yo he aprendido. Voy a dar gracias aún antes de ver contestada mi petición. Porque Él la va a contestar. Aleluya. Verás cómo tu espíritu se fortalece, cobra fuerza y aumenta su dominio sobre los sentidos.
La cuarta práctica es meditar. De esto estamos hablando el viernes. La ciencia ha encontrado que el meditar es bueno. Pero si la palabra lo dice, ¿qué tienen que estar buscando si la palabra ya lo dice? Meditar de día y de noche es medicina para tu cuerpo. Y yo me río porque la semana pasada, y lo compartí el viernes, ahora los planes médicos están creando grupos de apoyo para que vayas a meditar. Porque saben que ayuda al cuerpo. Mira, sí, pero yo le añado, vas a meditar en la palabra, vas a meditar en el espíritu, no vas a meditar en lo que está a tu alrededor, porque si no se convierte en un picnic, se convierte en una casa club. No, cuando nosotros meditemos, usted saque, mire, es prioridad. Es prioridad. ¿A qué usted le va a dar prioridad en su vida? Saque 10 minutos, 15 minutos y medite en la palabra. Escudriñe, lea la palabra y deje que la palabra le habla para atrás. Deja que el Espíritu manifieste su intención en la palabra. Esto te va a ayudar a desarrollar tu vida espiritual hasta llegar a que tu espíritu sea el que domine en las circunstancias. Pero entonces a veces nos decimos, ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo saco para meditar? Porque a veces decimos, yo no sé lo que es meditar. Mira, no, yo no puedo, es que mi mente, cuando yo trato de meditar, se me va. Pues exacto, eso es lo que está pasando. Esa es la batalla de la mente. Tienes que decirle al espíritu, tú controlas mi mente, no los sentidos. Y tienes que decir, voy a dejar, y esto es algo que la nueva era le ha dado forma, te dice, pon tu mente en blanco, deja que tu mente descanse. No, no es que pongas tu mente en blanco, es que pongas tu mente en la palabra. Que dejes que la palabra te fluya y entonces, mientras más meditas, más te fortaleces. Otra vez. Más se va a fortalecer tu fe. La fe se desarrolla en el espíritu humano mediante la palabra. Y para desarrollar la fe, miren, saque 15 minutos diarios. Yo le voy a decir algo. Tengo una práctica. A mí por las mañanas yo paso un rato tan y tan agradable. ¿Verdad que ya yo estoy retirado? Estoy aquí a tiempo completo, pero ya no tengo un oficio en el mundo. Yo me puedo levantar por las mañanas y digo, Señor, háblame. Y empiezo a meditar en la palabra. ¿Y saben qué? Lo hago con café en la mano. Algunos dirán, no, es que miren, yo cojo mi tacita de café y empiezo a leer la palabra. Señor, revélate. Dime, no tiene que ser café, puede ser té, puede ser jugo, puede ser un sándwich de pastrami, lo que usted quiera. Pero, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Pero tenemos que persistir, tenemos que dejar que esa palabra fluya en nosotros. No te des por vencido. Si tu mente se quiere correr, vuélvela a traer. No, quiero pensar en ti. Y una de las mejores maneras de hacerlo es por la palabra. Deja que la palabra que leas sea manifiesta en ti. Un espíritu que se alimente diariamente de la palabra es un espíritu que crece a diario y dominará las circunstancias a su alrededor. Y la última, y es una de las que hay más batalla todavía, es que te tienes que mantener firme en la conciencia de quién tú eres en Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo va a minar tu mente diciéndote, fallaste, hiciste, no eres merecedor, mira cómo caminaste, anoche hiciste esto. Y la palabra de Dios dice que nosotros
fuimos cubiertos con la sangre del Cordero. Él ya nos perdonó en la cruz del Calvario. No dejes que el enemigo te diga algo diferente. Dios ya te perdonó. Filipenses, vamos a la tercera foto. Pues la forma... No. Ah, sí, esa misma es. Pues la forma... Sí, no, esa misma es. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Y llegar a ser uno con Él tiene que ser nuestro propósito. Llegar a ser justo por medio de Cristo. Es interesante ver cómo esta palabra nos va a sostener, porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Ya Cristo hizo el trabajo que tenía que hacer. Esta palabra la hemos repetido en varias ocasiones. Tetelestai. ¿Qué significa tetelestai? Ya está cubierta tu deuda. Ya fue saldada tu deuda. Lo que habías hecho quedó atrás y eres una nueva criatura. Pero el enemigo va a querer, por eso es que esta última es difícil a veces, porque el enemigo te va a hacer creer que tú no eres digno de esa salvación. Que porque fallaste anoche, tú no eres merecedor de esas promesas. Esta es la práctica que el enemigo utiliza. El poder y la conciencia de pecado no puede ser quien controle mi mente. La conciencia de pecado es esa sensación que te hace sentir indigno, que te hace sentir culpable, que lleva al creyente a acercarse a Dios como si uno fuera culpable en vez de declarar que yo soy su hijo. Usted tiene que declarar que es hijo de Dios. Es la voz que te dice, ¿quién eres tú para afirmarte en la palabra? ¿O quién eres tú para exigir sanidad? ¿Quién eres tú para recibir provisión? Sin embargo, y es muy importante, ¿usted sabe qué? Tenemos abogado, tenemos un intercesor por nosotros en los cielos. Primera de Juan 1:9 dice, si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Si tú caes, te levantas. No dejes que el enemigo te haga sentir menos. Porque la palabra dice que si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de tu pasado. You are now a new creature. Eres nuevo. No le des cabida al enemigo. Esta conciencia de pecado va a minar tu fe y va a volver a hacer que los sentidos tomen control. Le quita la autoridad a lo que sale de tu boca. Porque una cosa es decirlo, pero si no lo actúas, si no lo crees, en algún momento vas a fallar. La conciencia de pecado utiliza la culpa, la vergüenza y el sentimiento de ser indigno para mantener callado al hombre interior. Pero la cura no consiste en que te esfuerces más, no. La cura va a consistir en revelación. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús vino para que yo pudiera ser justo ante el Padre. Jesús vino siendo libre de pecado. Él se hizo pecado. ¡Wow! ¿Cuántos millones de pecados se llevó en la cruz? Y se los llevó los que habían pasado, los que estaban pasando y todos los pecados futuros fueron llevados en la cruz. Y fueron llevados cautivos, porque cuando Él sale cuando Él sale y sale vivo, Él lo que hizo fue declarar
que no había autoridad de la muerte sobre nosotros. La palabra dice que tú eres hecho justo en Cristo Jesús. Eres la justicia de Dios y eres firme en la convicción de quién tú eres. No, vuelvo y repito, no dejes que el enemigo te lleve diferente. Por eso dice la palabra en Romanos 8, ahora pues no habrá condenación, no habrá culpa para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas andan conforme al Espíritu. Una vez más, enfocados en el Espíritu y no en los sentidos. Cuando esta realidad se vuelva más real en tu espíritu que las acusaciones de una conciencia dominada, entonces tu espíritu entrará en pleno dominio de tus acciones. Y podrás decir, me voy a acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y alcanzar el oportuno socorro. Again, palabra de bendición, promesa de Dios. No es que vayas con confianza ni con timidez, que vayas convencido de que es la voluntad del Padre. En este momento lo último que queda es ¿cómo lo practico? Pues mira, párate firme en las promesas, recuérdale a tu espíritu quién es tu justicia, no pienses en tu desempeño, piensa en lo que Él hizo por ti. Porque si Él lo hizo por ti, lo que ya estaba predestinado en tu vida se va a cumplir. Tú estabas ya en la mente de Jehová desde antes. Es más, desde la fundación del mundo, ya tu nombre estaba escrito. Pero tienes tú que tomar la decisión. Si no tomas la decisión de servirle al Señor, caerás en la maldición de la palabra. Tengo derecho a estar en su presencia, tienes que decir. Tengo derecho porque soy su hijo. Tengo derecho a afirmarme en su palabra. Soy su hijo amado. Tengo derecho a ejercer dominio en el nombre de Jesús. Y lo diré y lo repetiré hasta que lo crea. Hasta que yo me sacie de eso y pueda reaccionar como tú quieres. Así que resumiendo, las 5 prácticas. Número 1, renovar tu mente. Número 2, confesar la palabra. Número 3, actuar conforme a la palabra y no a tu sentido. Número 4, medita de día y de noche en tu palabra. Y número 5, mantente en firme en la conciencia de quién eres en Cristo Jesús. Estas 5 prácticas nos ayudarán a dominar los sentidos, no reprimirlos y no ignorarlos, sino dominarlos. Este es el diseño de Dios desde el principio y la manera en que camina un espíritu entrenado y desarrollado que domina los sentidos. No solamente por un momento, sino todo el tiempo. Ese es el creyente que Dios diseñó para que tú fueras. Pero el primer paso es que tenemos que estar en paz con el Creador. Tenemos que entregar nuestra vida al Señor. Ese es el primer paso. Si no entregamos nuestra vida al Señor, esta palabra no se hace vida en nosotros y las promesas de Dios no se pueden cumplir a menos que haya un cambio en mi vida. Y ese cambio es cuando yo declaro a Jehová como mi Salvador, como mi Rey, como mi Señor. Si yo hago eso, todas las promesas que están en la palabra se hacen verdad en mi vida. Ese es el creyente que Dios diseñó que fuera, y todo comienza con una decisión. No permitas que tus sentidos lleven el mando, sino entrega tu vida al Señor y verás cómo todo te irá bien. Aleluya.
Dios les bendiga. Nos despedimos de Facebook.